En el caso de los evangelios, por eso están los 4 evangelios allí juntos, porque tienen un tipo de literatura que de alguna manera se parece a una biografía, pero no es realmente una biografía. Ninguna de las intenciones de los 4 evangelios que conocemos es contar la historia de Jesús de una manera biográfica, sino que cada uno de ellos tiene una intención teológica de qué es lo que quieren enseñar de Cristo Jesús, porque no cuentan toda su vida. Evidentemente, como nos damos cuenta, cuentan algunas cosas que quieren contar. Cuentan algunas cosas que para ellos les parecen importantes estar en el texto bíblico. Si serían una biografía, los 4 evangelios nos estarían contando la biografía y el nacimiento de Cristo Jesús, y en el nacimiento lo tenemos solamente en 2 evangelios. Todo lo que conocemos de la Navidad está en Mateo y en Lucas. Y en muy pocos capítulos, si ustedes le prestan atención, no son más de 2 capítulos. O sea, todo lo que rodea la Navidad, todo el conocimiento que tenemos acerca de la Navidad, están solamente en 3 capítulos del texto bíblico, redactados como, de alguna manera, como una historia. Aunque podemos ver las profecías y el plan de Dios a lo largo de toda la Biblia, pero el relato del nacimiento se da solamente en 3 capítulos. Ustedes estarán diciendo, al pastor se le olvidó que ya estamos en enero y está hablando de la Navidad. Bueno, no sabemos si la Navidad fue en diciembre, vamos a empezar por ahí. Y segundo, es que la Navidad es en todo tiempo, no es una época del año. Y lamentablemente muchas veces los cristianos hemos entrado también en esta corriente de la época del año. Y terminó la época y ya, usted si va hoy al supermercado encuentra algo de Navidad. Es más, antes de Navidad ya habían sacado todo. Ya vendían cosas de otra temporada. ¿Cómo saben de Valentine? Muchos chocolates. Chocolate por todos lados. Y después ya cuando uno se acerca a un lugar, ya se avanza. ¿Por qué? Porque es una cuestión de venta, ¿no? De promoción. Y muchas veces también los cristianos entramos en esa misma corriente y como que la Navidad ya pasó, ahora hay que hablar de otras cosas. Hermano, hasta que no entendamos con claridad la Navidad, es imposible que nuestra vida tenga el verdadero sentido que puede tener, porque es la Navidad el centro de todo el texto bíblico. Es allí donde se demuestra que aquel que murió en la cruz del Calvario es el mismo Dios. Porque nosotros, sin ninguna duda, hacemos el énfasis en la cruz. Y es la cruz, justamente, como la que cantaban, no cantaban, tocaban allí Cristian y Jesús. Entre los dos hacen Jesucristo. Qué dúo de clarinetes tenemos, imagino. Falta allí el violín, mira para otro lado, pero bueno. El cello por otro lado, hay varios, el acordeón más enseña por ahí. La próxima semana ofreció. Sin ninguna duda. ¿Cómo? Para la próxima semana ofreció. Para la próxima ya está. Había un bajista también antes que venga José, con los dedos le erraba las cuerdas, pero bueno, tocaba las 4 juntas con su dedo. La Navidad es un tiempo en el cual debemos prestarle mucha atención. Es la cruz la base del Evangelio, porque no hay resurrección, no hay esperanza futura si Cristo no ha resucitado. Y para haber resucitado tiene que haber muerto. Por eso la cruz es la muerte de Cristo Jesús. Allí está basada toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Pero la gran duda que nos puede llegar a pasar es, bueno, ¿quién era ese Cristo que murió en la cruz? Y son estos pocos capítulos que nos cuentan la historia del nacimiento, lo que llamamos la Navidad, las que nos dan la seguridad de que Dios es el que está obrando y que es Dios haciéndose carne, es Dios haciéndose hombre. Por eso hemos meditado durante todo el mes de diciembre y desde el mes de noviembre
acerca de la Navidad. Nos hemos ido preparando para la Navidad. Bueno, la Navidad ya llegó, ya pasó, pero su historia sigue siendo la que debe seguir siendo contada. Hay cosas que pasaron alrededor de la Navidad y que fueron después del nacimiento. Por eso hemos meditado en los últimos domingos en el capítulo 2 de Mateo, que es después del nacimiento. Y durante 2 domingos hemos meditado en los mismos pasajes bíblicos que tienen que ver con la venida desde el oriente de aquellos que llamamos los Reyes Magos. Y si ustedes se acuerdan, parte de esa historia es que venían guiados por una estrella hasta que llegaron a Jerusalén, y cuando llegaron a Jerusalén se fueron a entrevistar con Herodes, que era quien gobernaba en aquel lugar y que se llamaba a sí mismo Rey de los Judíos. Ese era el nombre que él mismo se había puesto, porque reinaba en todo ese territorio, un territorio bastante amplio. Y entonces se acercaron a Herodes a preguntarle dónde ha nacido el rey de los judíos, y eso ya lo alteró. Eso ya lo puso en una expectativa de qué me están hablando, qué me están diciendo. Yo soy el rey de los judíos, ¿cómo va a haber otro rey de los judíos? Y ya sabemos un poco de su historia trágica, que había matado a su madre, a sus hijos, herederos del trono. Era bastante desequilibrado mentalmente, emocionalmente, y como era rey hacía lo que quería y nadie le podía decir nada. Así que se alteró cuando les dijeron que había nacido un rey de los judíos. Así que se averiguó bien en dónde era, supo que era en Belén, donde iba a nacer, en Belén de Judea, y despidió a los magos diciéndole: vayan ustedes, adórenlo, y después cuando lo encuentren vengan a avisarme para que yo también vaya y lo adore. Y el texto nos cuenta que los reyes llegaron a aquel lugar, se encontraron con el niño, entregaron, adoraron a Dios, hicieron lo que venían a hacer delante del rey, que era adorarle. Pero dice una vez que pasa esto, a partir del versículo 13, Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: cuando ya se habían ido los reyes, se habían ido por otro camino, por otro lugar, para no encontrarse con Herodes. Dice: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y de gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret,
con esto se cumplió lo dicho por el profeta, lo llamarán Nazareno. Mateo es un judío escribiéndole a judíos. Por eso tiene toda la intención una y otra vez de enseñarle y mostrarle al pueblo judío que Cristo Jesús, que ha nacido, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aunque la gran mayoría de por lo menos estas hay tres oportunidades que hemos leído recién, que Mateo cita el Antiguo Testamento, ninguno de ellos en realidad está hablando de Jesús. Cada una de estas profecías tiene que ver con otras cosas. No tiene una relación íntima de que el Antiguo Testamento en estos pasajes estaba hablando de Jesús. Eso es algo que debemos entenderlo. No le quita nada al texto bíblico, pero sí tenemos que entender que la intención de Mateo es que los judíos que conocían el Antiguo Testamento encuentren la relación del Antiguo Testamento con este Cristo Jesús. Como dije, Mateo era judío, estaba escribiendo a judíos, a quienes conocían del texto. Y hoy nosotros que han pasado muchos años, sería bueno que cuando leamos a Mateo, también nos demos cuenta y que reconozcamos los textos bíblicos. Si cuando llega delante de nosotros el Evangelio según Mateo en el capítulo 2 y nos habla del Antiguo Testamento y nosotros lo desconocemos, vamos a estar perdidos. Por eso necesitamos encontrar toda la relación. La intención de Mateo es que nosotros también hoy nos demos cuenta que el plan de Dios ha estado activo durante toda la historia, que no es algo momentáneo, que no es algo que sucedió de repente y que ahora lo estamos viviendo, sino que es un plan de Dios que está dirigido por Él a lo largo de toda la historia. Por eso una y otra vez hace una cita al Antiguo Testamento. Pero quisiera que nos enfoquemos hoy en lo que creo que es la intención de Mateo al contarnos esta parte del capítulo 2. Ya había dicho en otros momentos que Mateo, aunque era judío y le escribió a los judíos, de ninguna manera está hablando de que el Evangelio, la buena noticia del nacimiento de Cristo Jesús, es algo especial y específico para un solo pueblo. Todo lo que el Evangelio, según San Mateo, nos cuenta es que el Evangelio es para todos, que el Evangelio era y seguirá siendo internacional, mundial. Es una misión de Dios para toda la creación y no solamente para un puñado o un grupo específico de personas, sino que el nacimiento es para toda la humanidad. Por eso nos habla de que Dios con nosotros. Dios, Emmanuel, es Dios haciéndose carne y habitando con nosotros. En medio del pueblo, en medio de su creación, Dios está habitando. Por eso nos cuenta, como meditamos domingos anteriores, de las abuelas de Jesús, de los antepasados de Jesús, y especialmente las mujeres, que ninguna de ellas era necesariamente judía. Una era de una tribu, otra era de otra tribu, otra era de otra raza, y algunas de ellas eran aún enemigos del pueblo de Israel. Así que aún en la sangre de los antepasados de Jesús había gente de otros pueblos, mostrando de alguna manera esta intención internacional, esto que es de todos los pueblos. Por eso los primeros que vienen a adorarle son aquellos pastores que estaban allí cerca, pero también estos sabios, estos reyes del oriente, de lejos, de otros países, de otras culturas, de otra manera de ver la vida, pero que se acercan a Cristo Jesús a adorarle. Por eso el centro de lo que Mateo nos está contando es una apertura, un alcance a toda la humanidad. Y lo que nos cuenta ahora es alguien que se está moviendo a otro lugar.
es la indicación de Dios de moverse de aquella tierra, ir a otra tierra, y especialmente ir a la tierra de Egipto. Para el mismo judío, Egipto simbolizaba muchas cosas, especialmente era de donde justamente habían salido de la esclavitud. Pero no todos los judíos lo veían mal a Egipto, porque sepamos también que no es solamente José, María y Jesús que se tienen que ir a Egipto. Seguramente al irse allá se encontraron con un montón de judíos, porque la historia nos cuenta que aún en los lugares principales en Egipto había muchos judíos, muchas colonias que se habitaban, barrios completos donde vivían todos judíos, inmigrantes que por miedo, por temor, por falta de trabajo, se movían desde su tierra hacia Egipto. Pero en este caso, el movimiento que tienen que hacer José, María y el niño no se debe a ninguna circunstancia laboral, a ninguna circunstancia en la cual los padres tengan el deseo de hacerlo, sino que es Dios dándole una indicación específica. Y aquí vemos una de las revelaciones o una manera de que Dios se revela a nosotros, que es a través de los sueños. A lo largo de todo el texto bíblico encontramos una y otra vez que Dios se revela de esta manera. Y aún el día de hoy estoy totalmente convencido de que Dios se revela a nosotros también por medio de sueños. Pero a veces nos queremos entender que bueno, esa es la única manera de revelarse. No, Dios tiene algo mucho más específico hoy que antes no lo teníamos nosotros, y es su palabra. ¿De qué manera se revela mejor Dios? En su palabra. ¿Y de qué manera se reveló mejor? En Cristo Jesús. Por eso en Él habita la plenitud de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Miremos a Jesús. ¿No lo podemos ver? Busquemos en su palabra escrita, porque allí lo vamos a encontrar. Pero cuando Dios quiere ser específico en algunos casos, también utiliza esta manera de revelarse, que es a través de los sueños. Pero algo que le puede dar la seguridad a José en esta revelación de los sueños es que Dios ha sido muy claro en ellos. Muy específico. Es levántate, toma a la madre, toma al niño y huye. Esa es la palabra que usa, huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes busca matarlo. Así que Dios le está diciendo a José a dónde tiene que ir y por qué se tiene que ir. Esto es algo que debemos marcarlo. ¿Por qué? Porque en otras partes de la Biblia encontramos a Dios y dándole indicaciones a sus siervos y no necesariamente le dice por qué, ni para qué, ni dónde. Si ustedes recuerdan, uno de los grandes movimientos de un lugar a otro es cuando Dios llama a Abraham y le dice, vete de la tierra de tu parentela. ¿A dónde? A una tierra que te mostraré. No le es específico. Sí le dice el por qué. En ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Pero digamos que si comparamos a Abraham con José en esta revelación de Dios, para José fue mucho más específico. Fue muy claro, muy concreto en los movimientos que tenía que hacer. No es la primera vez que José se encuentra con una revelación de Dios a través de los sueños. La revelación anterior fue también a través de un sueño cuando José quería abandonar a María. ¿Se acuerdan? José, cuando se enteró que María estaba embarazada, el texto bíblico dice que como él era justo, decidió abandonarla, decidió irse. ¿Por qué? Porque de esa manera no se estaba cubriendo él, de ninguna manera dice que era justo, era cuidarla a ella. De esa manera no iba a ser blasfemada ella. En el último de los casos, el que se iba a llevar la culpa era él, que la embarazaba y la abandonaba. Entonces, el texto dice que como él era justo, decidió dejarla. A veces leemos al revés las cosas y pensamos que fue justo cuando se quedó. No,
porque él era justo en todo su pensamiento humano, él estaba haciendo lo correcto, él estaba haciendo lo mejor, la decisión más sabia que José podía hacer en esa circunstancia y la más benevolente y la que demostraría más justicia y amor era lo que iba a hacer, abandonarla, dejarla. Pero Dios le dice, no abandones a esta mujer, porque el niño que lleva allí dentro es del Espíritu. Se revela a José y José obedece y se queda con María. Así que ya tenemos que José tiene esta experiencia de obedecer a Dios. Y ahora cuando ya el niño ha nacido, y sabemos que cuando un niño nace, se cambian los valores y vienen las desveladas. Acá el texto bíblico lo muestra. A la noche, el Señor lo despertó y le dijo, huye. Nos está hablando de la prisa, la necesidad de moverse ya, no después. Que sea de noche siempre nos muestra también que es la urgencia con la que hay que moverse. Muchas veces uno dice, bueno, mañana cuando amanece, vemos, nos levantamos, desayunamos bien, nos preparamos, nos organizamos y salimos. No, aquí era huye. No había que esperar. Por eso dice el mismo texto que José se levantó y siendo aún de noche, tomó a María, tomó al niño y se fueron hacia donde Dios les había indicado. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas en los cuales Dios nos va a despertar, nos va a hablar de una manera tan clara y lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir el ejemplo de José, que es obedecer cada uno de esos detalles. Obedecer el momento en el cual Dios dice que hagamos una cosa y hacerlo al pie de la letra. Seguramente José tenía muchas cosas para discutir, muchas cosas para poner en práctica, muchas cosas como para ver si era mejor o no era mejor. Tenía todo el derecho humano de decir, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que mover? ¿Por qué tengo que salir? Esta no es la tierra. Pero Dios le está diciendo, vete. ¿Por qué? Porque Herodes busca matar al niño. Hermanos, cuando Dios tiene un plan, Dios va a cuidar de ese plan. Así como cuidó de que José se quedara con María y que tenga este cuidado, también Dios va a seguir cuidando de aquel niño. ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el niño que a ti te ha dado para cuidar, para hacerlo crecer? ¿Cuál es ese plan que Dios está trabajando en tu propio ser? Porque Él mismo va a hacer todo lo necesario para cuidar que su plan siga adelante. Pero está en nosotros el obedecerle o el hacer oídos sordos. Pero el oído de José fue un oído obediente. Dice que tomó al niño, tomó a la mujer y se fue hacia Egipto. Y dice que permaneció allí hasta que murió el rey Herodes. Y cuando murió el rey Herodes, entonces Dios una vez más le dice, ahora es el tiempo de volver. Creo que es eso lo que Mateo nos está queriendo enseñar. Podría haber sido por decisión de José y de María, bueno, ya murió, ahora volvamos a nuestra tierra. No, cuando Dios le dice, ahora es el tiempo de volver, ellos vuelven. Y dice el texto que cuando estaban volviendo, interesante porque aquí otra vez José está obedeciendo la voz de Dios, y cuando están volviendo, se enteran de que uno de los hijos de Herodes, que quizás era tan loco y peor que su padre, estaba reinando en esa región donde ellos iban a ir a parar, a vivir a su propia tierra. Y cuando llegan al lugar, se enteran de esto y José tiene miedo. Nosotros podríamos preguntarle, ¿Dios no le podría haber dicho a José directamente que cuando vuelvan vayan a Nazaret?
¿No sabía Dios de esta circunstancia? ¿No podía haber Dios, así como fue específico, diciéndole, vete a Egipto, ahora regresa a Nazaret, no vayas a Belén? Esa tendría que haber sido nuestra historia, si Dios ya lo sabía. Pero Dios le dice que regresen. Cuando regresan, José se encuentra con este temor, con este miedo. Y una vez más dice el texto que otra vez, después de que José tuvo miedo, fue advertido por el Señor en sueños y vete entonces a Nazaret para seguir cuidando a aquel niño, pero también para que ellos estén tranquilos. Cada declaración de Dios delante de José fue afirmando a José la seguridad de que Dios estaba en control de todas las cosas. En aquel primer encuentro de Dios y José, cuando José estaba desesperado queriendo abandonar a María y cuando Dios le dice quédate, únete a ella, lo único que José hizo fue obedecer. Pero a partir de ahora se empezaba a dar cuenta de que Dios estaba teniendo el control de las cosas. Que no solamente le estaba dando una orden de que se una y arreglátelas. Es únete a ella, pero yo sigo teniendo el control de todas las cosas. Y José puede empezar a experimentar la guía, la dirección de Dios y especialmente la protección de Dios con él, con su esposa y con aquel niño. Hermano, la protección de Dios en su plan está garantizado siempre. Siempre. Él se va a hacer cargo. Podemos no entender por qué usa personas tan frágiles como nosotros para poner su plan. Como dice Pablo, ha puesto este tesoro en vasijas de barro, en vasijas frágiles. Somos frágiles delante de Dios, pero Dios nos da un plan, nos da su plan y Él promete cuidarlo y así lo va a hacer. Por más que haya Herodes alrededor tratando de destruir ese plan, Dios ha de tener cuidado. El texto dice que Herodes se alteró, se enfureció, se vio burlado por aquellos hombres y entonces decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Es una parte difícil de explicar del texto bíblico, pero que no podemos pasar por alto. Hay cosas que no se entienden. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Pero es algo que Mateo lo pone en el texto bíblico. Y así como cuida de aquel niño, protege a aquel niño, uno podría llegar a decir, ¿y el resto? ¿Por qué no hubo nada con el resto? No encontraríamos de ninguna manera explicación. No podríamos detenernos allí, pero al menos si Mateo lo puso, debemos tener también el tiempo de reflexionar en él, porque hay algo que Mateo nos está queriendo enseñar aquí. Y es el dolor, es el sufrimiento de aquella familia. No sabemos cuántas eran, pero de ninguna manera el número importa. Hoy que estamos viviendo también una realidad mundial tan complicada por todo esto que pasó en Francia, este atentado, no importa cuántos hayan muerto en un atentado, es la injusticia y el dolor de aquellos que han perdido, aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido. No importa si sea 1 o 500. Lo más probable es que en la ciudad de Belén, que era un pueblo chico, no había mucha gente. Habrán sido 20, 30, pero ¿qué importa el número? Si es una masacre grandísima o pequeña, aunque sea uno solo, el sufrimiento de aquellos padres, de aquellos hermanos, al perder a aquel niño. Por eso no importa el número, no importa el tamaño, pero sí
Mateo nos está queriendo enseñar de que la maldad del ser humano puede llegar hasta los extremos más dolorosos y perjudiciales para la propia humanidad. No es plan de Dios, aunque no entendemos por qué lo permite. Pero es Herodes que reacciona ante el temblor de su propio reino, de su propio trono, de verse allí inquieto por esa situación, por su propio egoísmo, en el cual con violencia reacciona. Y podemos echarle la culpa a Herodes, pero también podemos vernos reflejados en Herodes. Cuando algo nos ataca, ¿cómo reaccionamos? Cuando algo nos va a mover de nuestra comodidad, de nuestro puesto, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien en nuestro trabajo nos va a sacar el puesto, ¿cómo reaccionamos? ¿Como José o como Herodes? Cuando hay un riesgo en algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Como José o como Herodes? ¿Somos obedientes a la voz de Dios? ¿Somos sumisos a la voz de Dios? ¿O actuamos por reacción? Y esa reacción comúnmente es violencia, tratar de perjudicar al otro. ¿Y cuál es el motivo de perjudicar al otro? Que no me toquen mi territorio, que no toquen donde yo estoy cómodo, que no toquen mi reinado. Ahora saquemos al resto de los seres humanos de nuestra realidad. Saquemos nuestra relación laboral, familiar, y pongámonos solamente, por un momento pensemos como que existe Dios y tú, nadie más. Es esa misma realidad cuando Dios empieza a tocar tu corazón y diciéndote, yo soy el rey. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como José o como Herodes? ¿Reaccionamos con violencia delante de Dios? ¿Reaccionamos haciéndonos los que no escuchamos? ¿De qué manera nos paramos delante de Él? Porque el texto bíblico nos muestra a dos hombres que actúan distintos ante la misma noticia. Ante el mismo anuncio, se reacciona de dos maneras totalmente distintas. Aún cuando hay Herodes alrededor nuestro, Dios siempre se anticipa a ellos. Y así como lo hizo con Jesús, cuando Herodes decidió hacer esta locura de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, no sabía que Dios ya había actuado de noche antes y ya el niño estaba seguro y ya se había ido. Por eso podemos tener esa seguridad de la protección de Dios, aun cuando no entendamos el resto de las cosas. Nos van a tocar experiencias de vida en las cuales tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones pueden estar basadas en nuestro conocimiento o en las indicaciones de Dios. Lo que podemos ver en el texto bíblico, que no hay mejor lugar en el cual podamos estar, lugar más seguro en el que podamos estar en todo este planeta Tierra, que no es un lugar físico, sino donde Dios quiere que nos movamos. Donde es la voluntad de Dios el movernos. Aun cuando nos parezca a nosotros que no es el mejor lugar. ¿Quién cuando tiene recién un hijo se quisiera ir a vivir a otro lado? Si no es porque Dios le está indicando que lo haga. ¿Quién cuando pasa algo inesperado no quiere reaccionar como José y es, yo no me tengo que hacer cargo de esto y me voy? A no ser que Dios le diga lo contrario.
somos sensibles a la voz de Dios. Porque la voz de Dios está presente. La voz de Dios sigue actuando. La palabra de Dios dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Antes a través de los profetas. Hoy, dice el texto bíblico, a través de Cristo Jesús. Y hoy nos sigue hablando. Dios sigue comunicándose con cada uno de nosotros de distintas maneras, de muchas maneras. Aquí vemos en este pasaje a través de los sueños. Pero Dios se comunica con nosotros. Ahora, desde nuestro lado, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Obedecemos la voz de Dios? ¿Nos animamos a confiar en aquella voz de Dios? Creo que ese es el desafío que Mateo nos está mostrando aquí. Dios quiere que podamos ser como José, que nos parezcamos más a José que a Herodes, que nos parezcamos más a un hombre obediente, que nos parezcamos más a un hombre que escucha a Dios y cuando Dios habla, allí se mueve. Un hombre que cuando Dios dice ve, va. Y cuando Dios dice vuelve, no diga, oh, y ahora ya me acomodé. Cuando Dios dice vuelve, vuelve. Y creo que Dios dejó abierta aún la oportunidad y no lo mandó directamente a Nazaret para poder también enseñarnos a nosotros que aún Dios sigue teniendo el control cuando nosotros tenemos miedo. Así como José llegó a aquel lugar y se enteró que el hijo de Herodes era el que gobernaba en esa región y tuvo miedo, creo que Dios le permitió tener esta experiencia para decir, y Dios hablarle una vez más, yo sigo teniendo control, yo sigo teniendo el cuidado, muévete hacia Nazaret. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la que nos da la seguridad. El estar en los planes de Dios es lo que nos va a dar la seguridad en donde nosotros estemos o dejemos de estar. Pueden haber muy buenas decisiones tomadas por nosotros, pero no hay ninguna mejor que la que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso de alguna manera hemos elegido este pasaje bíblico al final del 2014 y comenzando el 2015. Y es ese desafío de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia inteligencia. ¿Debemos ser prudentes? Sí. ¿Debemos ser inteligentes? Sí, pero de ninguna manera nuestra prudencia y nuestra inteligencia deben estar por arriba de la confianza en Dios. Por eso debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Así lo hizo José. Así caminó, así se movió. Y así tenemos hoy esta enseñanza, este ejemplo de la obediencia de José, pero en todas las circunstancias de la protección de Dios, con su plan y con los siervos que cuidan de ese plan. Hermano, ese niño que Dios nos ha dado, no solamente nuestros hijos, aquel niño, aquel plan de Dios, para que uno lo cuide, lo haga crecer, hasta que cumpla el propósito, Dios va a cuidar de él. Pero debemos ser obedientes en hacer crecer a aquel niño. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Aquella en la cual le entrega el amo a sus siervos distintas cantidades para que las administre. Y cada uno de ellos hizo algo distinto con aquellos talentos, con aquel don que Dios le ha dado. Pero uno solo de ellos recibió el enojo y el reto de Dios.
y fue aquel que recibió algo y no hizo nada. Recibió algo y no lo hizo crecer. Recibió algo y no lo administró bien para que crezca, sino que se lo guardó y se lo quiso entregar a Dios tal cual como se lo había dado. No hay nada peor delante de la presencia de Dios de darle lo mismo que Él nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es para hacerlo crecer. Lo que Dios nos ha dado es para administrarlo y para darle mucho más de lo que en un principio llegó a nuestras manos. Por eso podemos confiar en Dios y no en nuestras inteligencias. En Dios y no en nuestras decisiones. Pero que aquel talento que Dios nos ha dado, que aquel don que Dios nos ha dado, Él va a tener cuidado. Y nosotros tendremos que ser obedientes a Él en hacerlo crecer y en cuidar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé sabiduría en cada decisión que vamos a tomar.